caso de Saúl, por ejemplo, que es un ejemplo de un líder que comenzó tan bien, pero termina tan mal. Comienza buscando a los asnos de su padre, busca el obedecer a su papá, pero termina después buscando su propio reconocimiento, termina buscando cuidar su posición y pidiéndole a Samuel que, por favor, lo apoye, aunque se ha revelado y aunque Dios lo ha destituido, que delante de la gente lo siga reconociendo. Fíjate cómo él comienza buscando juntamente con su sirviente al profeta Samuel, pero termina buscando en el final de sus días a una adivina para que le dé claridad sobre su futuro. Entonces, el corazón es algo muy importante porque puedes comenzar bien, pero por causa de no cuidar tu vida interior terminar muy mal. Y es por eso que hablamos del autoliderazgo. Me parece que lo nombramos en el primer podcast, donde hablamos que lo primero que uno está llamado a liderar es su propia vida. Tienes que aprender a liderar tus pensamientos, tienes que aprender a liderar tus emociones, tienes que aprender a cuidar tus intenciones. Entonces el corazón es algo que tiene que ser cuidado. Y yo pienso que uno entra en un terreno peligroso el día que uno comienza a esconderle cosas a Dios. Por eso la Biblia nos habla de confesar nuestros pecados. Uno no confiesa su pecado porque quiere que Dios lo sepa. Dios lo sabe antes que tú lo cometas. Pero la razón de por qué uno confiesa el pecado es porque es la forma en cómo somos sinceros con Dios. Dios, yo te fallé. Y también tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas con las autoridades, con pastores, con líderes. Entonces, cuando uno se quiere engañar, yo no soy así, no, yo no cometo, yo no tengo esas faltas, no, yo no soy esa persona. Yo creo que cuando un pastor, un líder te está diciendo, mira, yo percibo que tú tienes este problema, lo mejor no es ocultarlo. Algo está viendo esta autoridad espiritual. Poder escudriñar mi corazón y si me están diciendo que tengo esta falta, en vez de negarlo, en vez de esconderme, en vez de atacar, no, yo no tengo eso, no hay nada más sano que frente a una reprensión, una exhortación, uno pueda reconocer. Por eso, cuando Jesús vio a Natanael, siempre me ha llamado la atención porque no es un hombre del cual sabemos mucho en la Biblia. No sabemos si abrió muchas iglesias, si escribió epístolas o si escribió evangelios, pero es el único discípulo de los 12 de Jesús que cuando él lo ve, el Señor le dice, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y cuando tú tienes a alguien libre del engaño, libre de la falsedad, una persona que se va a destacar por transparencia, sinceridad, eso vale oro, especialmente dentro del ministerio. ¿Cómo uno cuida el corazón? Siendo transparente, siendo sincero, no escondiendo, reconociendo. Y eso te lleva a tener un corazón saludable. Pero cuando tú comienzas a ocultar y a tratar de reprimir que yo no soy esa persona, te vuelves en un líder muy insalubre, que en vez de influenciar y crear un ambiente sano, generas un ambiente que muchas veces se puede volver tóxico, inseguro, y que finalmente, en vez de edificar, hace todo lo contrario, tristemente. Entonces, a toda la gente que nos mira, no importando la posición que puedan tener dentro del llamado al ministerio, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque si tú guardas tu corazón, tú vas a cuidar tu equipo y tú vas a cuidar tu iglesia, tú vas a cuidar tu empresa y tú vas a cuidar tu organización. Así que, ¿de dónde comienza la salud de un equipo? Comienza en que cada miembro que conforma ese equipo tienen un corazón sano, tienen un corazón sincero y transparente. Resumiendo lo que usted habla, yo veo dos ópticas. Está la óptica hacia adentro, en donde uno debe siempre guardar su corazón, y eso siempre, independientemente el título o la posición que uno llegue a alcanzar, uno siempre debe tener esta introspección y luego uno tiene que tener este ojo para poder conformar este equipo que tanto anhelamos para poder afirmar nuestras iglesias, las organizaciones, las empresas se puedan conformar también de equipos sólidos y con todas estas cualidades que usted nos acaba de mencionar.
Entonces, ¿qué consejo le daría a pastores, líderes que nos miran, personas que a lo mejor no son líderes aún? ¿Qué consejos finales le daría usted a cada uno de ellos? Yo debo reconocer que dentro del ministerio hay cosas que resultan, pero hay otras que no. Me gustaría decir que todos los equipos que hemos conformado han sido exitosos. Me gustaría decir en este podcast todas las iglesias que hemos abierto, pero también debo reconocer que no todo ha resultado como uno esperado y hay iglesias que se han tenido que cerrar. No todo ocurre como uno espera. Así sea con personas, con individuos, así sea con equipos que tú formas o con iglesias que tú estableces. No obstante, un líder nunca debe dejar de seguir buscando, de seguir formando, de seguir creyendo en gente. No porque te falló alguien, debe eso llevar a que no creo más en nadie. Para mí el ejemplo más prominente ha sido Dios. Le falló uno de sus ángeles o arcángeles más importantes, pero Dios siguió adelante con su plan. Dios forma y crea al hombre. El primer hombre le falla y se va, se revela ante Dios, pero Dios ha seguido creyendo. Por eso a todos los pastores que en algún momento han tenido malas experiencias con discípulos, con líderes, o tú empresario que has tenido momentos no positivos con ciertos empleados u obreros, no dejes que una mala experiencia haga y te lleve al resultado de no creer y de seguir formando gente. Entonces hay que seguir adelante. Uno no puede parar en esta formación de una próxima generación. A veces el dolor puede ser muy grande cuando uno trató, invirtió, impartió lo que más pudo en alguien y finalmente el resultado, en vez de ser positivo, fue todo lo opuesto. Y uno dice, no vuelvo a levantar a nadie más, no vuelvo a creer en nadie más. Recuerdo haber pasado hace muchos años atrás una crisis así y recuerdo haber jugado con el pensamiento, porque había vivido algo muy fuerte con unas ciertas personas. Dije, no vuelvo a creer en nadie más. Pero fue ahí también donde Dios me mostró que muchas veces Él te quita gente porque hay gente que son un estorbo y que esa gente es la que abre la puerta para que otra gente preparada y asignada para ti en la próxima etapa puedan llegar a tu vida. Entonces, realmente, si uno se mantiene con el corazón sano, con una visión expectante, aunque gente se pueda ir de tu vida en una cierta etapa, gente que conformó parte o fue parte de tu equipo, nunca dejes de creer en gente nueva que va a llegar y especialmente en una próxima generación. Así que pastores, líderes, jefes, empresas, quien quiera que nos esté mirando, aún padres de familia, que puedan haber vivido un gran dolor con un hijo en el cual le enseñaron la Biblia, la palabra de Dios. Usted tuvo expectativas de que de ese niño, esa niña iba a salir un profeta, un pastor, un gran hombre, una mujer de Dios. Hoy tú lo miras y es todo lo opuesto. Tú lo miras y a lo mejor lo último que tiene en mente es servir a Dios. Bueno, no dejes que una mala experiencia con un hijo, con una hija, te lleve al resultado de dejar de creer, porque Dios viene por ese hijo. Y tus próximas generaciones, o tus próximos hijos, o tus nietos, Dios realmente se va a glorificar en ellos. Así que no importando la mala experiencia que uno haya tenido, nunca dejes de creer. Dios siempre en su reino, Dios siempre en su visión, Él siempre se va a glorificar. Muchas gracias por cada una de sus respuestas. Estas han sido parte de las preguntas que ya están entrando, así que no dude en escribirnos a info@rodolforojas.org porque estamos aquí resolviendo muchas dudas, muchas preguntas que tienen pastores, líderes. Muchas gracias por responder y creo que no solamente ha respondido, sino que nos ha dado un panorama gigantesco, muy claro de cosas que nosotros necesitamos resolver en nuestros liderazgos. Muchas gracias nuevamente y no olvide de suscribirse a nuestro canal Rodolfo Rojas Podcast. Estamos
apenas lleguemos a los 10,000 suscriptores, vamos a estar escogiendo 3 personas que hayan comentado cada podcast, que hayan compartido, y a estas 3 personas que vamos a escoger le vamos a dar de regalo los 3 libros titulados La Trilogía del Liderazgo. Los traje acá porque me parecen sumamente importante que usted lo pueda tener en su mano. Así que aquí tenemos El Despertar de los Valientes. Este es el primer libro de la trilogía. Tenemos también Levántate y Resplandece y Generación de Conquista. Le va a ser de tremenda bendición. No pierdan la oportunidad de comentar todos los podcasts, compartan los enlaces de los podcasts que van a estar saliendo y usted tendrá entonces la chance de poder ganarse estos 3 libros y hacérselos llegar a sus casas. Así que no olvide de mantenerse activo, interactuando con nosotros, que estaremos felices de poder servirle y de poder sobrepasar todas sus expectativas. Creo que así ha sido el caso, que hemos sobrepasado las expectativas con las respuestas que hemos estado recibiendo, muy edificantes. Así que no te pierdas el próximo podcast con Liderazgo con Rodolfo Rojas, un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne en este tercer milenio. Bienvenidos a un nuevo podcast, Liderazgo con Rodolfo Rojas. Mi nombre es Leila Rojas y en este día vamos a hablar un tema muy interesante, muy expectante. Te quiero recordar a suscribirte a este canal, comentar también y interactuar con nosotros. En este día vamos a tratar un tema sobre mentalidad emprendedora. Y te quiero preguntar hoy, Rodolfo, ¿por qué es tan importante tener una cierta mentalidad para poder alcanzar el éxito? Bueno, muchas gracias. Para mí es muy especial poder estar nuevamente acá y compartir con todos nuestros seguidores en YouTube y también en las diferentes plataformas en redes sociales. Hoy tenemos este tema que realmente para mí es muy especial porque todo lo que tiene que ver con la mentalidad emprendedora es algo que nos ha caracterizado a los dos, yo creo. Y creo que la razón de por qué la mentalidad es tan importante si es que vamos a alcanzar el éxito es porque hay un principio. Y el hombre más sabio en la Biblia, Salomón, él dijo esto en Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. De manera que nosotros somos una consecuencia directa de aquello que nosotros pensamos. Somos el producto final de lo que nosotros abrazamos y que nosotros tenemos en nuestra mente. Y yo creo que cuando hablamos de mentalidad emprendedora, mucha gente que quizás no nos conoce bien, no sabe que nosotros hemos sido emprendedores, gente que nunca nos hemos quedado allí, sino que hemos ido siempre por más. Hemos aprendido la diferencia entre contentamiento y conformismo. Estamos contentos pero no conformes. Y como emprendedores, nosotros comenzamos recién casados. Antes de comenzar o estar trabajando en el ministerio, recuerdo que nosotros ya en esos días andábamos buscando ideas, oportunidades para generar finanzas, y aunque sabíamos que teníamos un llamado, la razón de por qué buscábamos finanzas y nuevas ideas era porque para nosotros era obvio que teníamos que sustentar nuestro hogar, pero también el ministerio que Dios nos había otorgado. A eso se le puede llamar una mentalidad emprendedora para poder alcanzar ciertas cosas. Sí, yo creo que un emprendedor es alguien que siempre está detrás de nuevas ideas. Hay gente que no tiene ese espíritu, no tiene esa mentalidad. Yo creo que sí se puede forjar, se puede impartir, se puede generar esa hambre en alguien,
Pero hay personas muy conformes y contentas con su trabajo de 8 de 9 horas. Ellos no quieren tomar riesgos, ellos no quieren leer un libro, ellos no andan detrás de ideas nuevas, ellos no están emprendiendo nuevos sueños o proyectos, ellos se sienten muy bien como están. Ese no ha sido nuestro caso. Desde muy temprano nosotros comenzamos buscando ideas para generar finanzas. Y yo recuerdo, ahí tú me tienes que rectificar, si habrá sido en el año 1998. Estábamos recién casados nosotros, en la comuna que vivíamos en esos días, para jóvenes entre 20 y 26 años, se iba a escoger a un cierto grupo de jóvenes que si lograban presentar una buena idea de comercio, de empresa, la comuna les iba a ayudar con cientos de miles de coronas para ese primer año que ellos iban a lanzar como empresarios. Sí. Y yo recuerdo que nosotros lanzamos una idea de un nuevo tipo de agencia de viajes. Hoy es muy común viajar y es muy común comprar un boleto por internet. No lo era en ese tiempo, comprar pasajes por el internet. Y recuerdo que tú y yo nos lanzamos en ese proyecto. Recuerdo que yo tenía la idea clara, tú lo empezaste a escribir, presentamos un proyecto y lanzamos una empresa que se llamaba Agencia Travel 2000. Claro, sí, recuerdo muy bien, fue así. Y nos fuimos a la comuna, estaba lleno de muchos jóvenes, teníamos que presentar los papeles, ellos nos escucharon y después de varias semanas ellos iban a responder porque a las mejores ideas y a la gente que ellos vieron que tenían un plan muy ordenado, muy organizado, les iban a dar estas cientos de miles de coronas que para nosotros nos iba a venir, pero muy, muy bien si podíamos ganar eso, especialmente por la situación financiera que estábamos en ese momento y por el ministerio, que ya estábamos por emprender en cualquier momento. Recuerdo que pasan las semanas y somos elegidos nosotros. Fuimos uno de los pocos jóvenes elegidos que íbamos a recibir. Tú te recuerdas la cantidad, pero eran varios cientos de miles de coronas. Iba a cubrir aproximadamente los primeros años de esa empresa, así que tienen que haber sido unos cientos miles de coronas, Sí, claro que sí. Era mucho dinero para nosotros. Y recuerdo que nosotros estábamos felices porque íbamos o habíamos sido escogidos para eso. Si recuerdo bien, están conformes y contentas con su trabajo de 8 de 9 horas. Ellos no quieren tomar riesgos, ellos no quieren leer un libro, ellos no andan detrás de ideas nuevas, ellos no están emprendiendo nuevos sueños o proyectos, ellos se sienten muy bien como están. Ese no ha sido nuestro caso. Desde muy temprano nosotros comenzamos buscando ideas para generar finanzas. Y yo recuerdo, ahí tú me tienes que rectificar, si habrá sido en el año 1998. Estábamos recién casados nosotros, en la comuna que vivíamos en esos días, para jóvenes entre 20 y 26 años, se iba a escoger a un cierto grupo de jóvenes que si lograban presentar una buena idea de comercio, de empresa, la comuna les iba a ayudar con cientos de miles de coronas para ese primer año que ellos iban a lanzar como empresarios. Sí. Y yo recuerdo que nosotros lanzamos una idea de un nuevo tipo de agencia de viajes. Hoy es muy común viajar y es muy común comprar un boleto por internet. No lo era en ese tiempo, comprar pasajes por el internet. Y recuerdo que tú y yo nos lanzamos en ese proyecto. Recuerdo que yo tenía la idea clara, tú lo empezaste a escribir, presentamos un proyecto y lanzamos una empresa que se llamaba Agencia Travel 2000. Claro, sí, recuerdo muy bien, fue así. Y nos fuimos a la comuna, estaba lleno de muchos jóvenes, teníamos que presentar los papeles, ellos nos escucharon y después de varias semanas ellos iban a responder porque a las mejores ideas y a la gente que ellos vieron que tenían un plan muy ordenado, muy organizado, les iban a dar estas cientos de miles de coronas que para nosotros nos iba a venir, pero muy, muy bien si podíamos ganar eso, especialmente por la situación financiera que estábamos en ese momento y por el ministerio, que ya estábamos por emprender en cualquier momento. Recuerdo que pasan las semanas y somos elegidos nosotros. Fuimos uno de los pocos jóvenes elegidos que íbamos a recibir.
Tú te recuerdas la cantidad, pero eran varios cientos de miles de coronas. Iba a cubrir aproximadamente los primeros años de esa empresa, así que tienen que haber sido unos cientos miles de coronas, claro que sí. Era mucho dinero para nosotros. Y recuerdo que nosotros estábamos felices porque íbamos o habíamos sido escogidos para eso. Si recuerdo bien, estamos hablando en esos días de unas 300,000 coronas, que para ese momento era mucho dinero porque iba a cubrir locales, publicidad, los primeros sueldos, inversión en cualquier tipo de recursos o máquinas que necesitábamos. Así que estábamos muy felices de haber sido elegidos. Y recuerdo el día que nos toca la entrevista por teléfono y nosotros ya en esos días habíamos estado hablando de nuestro llamado y Dios había estado tratando durante esas semanas mientras esperábamos la respuesta. Habíamos estado conversando que si nos dedicábamos a una empresa, nos iba a tomar toda la energía, todo el tiempo, toda la pasión. De hecho, yo siempre he sido una persona que si me lanzo a hacer algo, me voy a lanzar con todo mi enfoque, mi pasión hacia eso. Sí, recuerdo muy bien todo el proceso de hacer la idea de la empresa, los números, y era realmente una nueva aventura para mí personalmente porque nunca había dirigido una empresa, nunca había emprendido algo, y recuerdo que lo hicimos juntos y nuestra gran incertidumbre era si íbamos a ser aceptados, si íbamos a ser algunos de ellos que iban a recibir la aprobación de esa ayuda en ese momento. Y recuerdo ese día que nos llamaron y sentimos que realmente fuimos aceptados, fue donde nos forjamos a pensar diferente, porque era algo nuevo, claro. Pero nos forjamos y aunque era algo completamente nuevo, no nos quedamos atrás. Y después cuando recibimos la confirmación de que teníamos la aprobación, también nos dio una satisfacción muy grande porque, wow, nuestra idea funciona, es aprobada, tiene sentido. Y fue ahí donde de alguna forma Dios habló a nuestras vidas. Y aunque habíamos sido aprobados y estábamos teniendo en ese momento como una entrevista telefónica con la gente de la comuna, la gente que nos iba a dar este dinero, tuvimos que reconocer, porque Dios había estado tratando con nosotros en esos días, de que si nos dedicábamos a esta empresa, de alguna forma íbamos a dejar de lado el llamado. Y tuvimos que tomar una decisión, o la empresa o el llamado, o recibir esta ayuda para dedicarnos totalmente a este nuevo proyecto, o nos dedicábamos total y netamente al ministerio. Y fue ahí donde tuvimos que tomar la decisión, donde le comunicamos a la gente de la comuna. Le dijimos, muchas gracias, hemos sido aprobados, gracias por todo este reconocimiento, pero no lo vamos a aceptar. Recuerdo que la mujer por teléfono no estaba muy contenta, de alguna forma se molestó con nosotros, pero nosotros habíamos tomado una decisión de que teníamos que dedicarnos en ese momento al ministerio. Porque emprender una nueva empresa nos iba a tomar todo el tiempo y eso eran los cálculos que habíamos hecho, que nos iba a tomar todo el tiempo, la mayoría del tiempo. Y yo creo que eso siempre fue nuestro espíritu, nuestra mentalidad, andar emprendiendo. En esos días, yo recuerdo que en los comienzos yo trabajaba lavando platos, después yo trabajaba en una escuela, y en los primeros días de nuestro ministerio, nosotros teníamos que andar pensando cómo generar entradas y finanzas para el ministerio, porque no teníamos ninguna. Y teníamos que pagar nuestro apartamento, teníamos que pagar el local de la iglesia, teníamos que comprar nuestras mercaderías y también teníamos que comprar mercaderías para las actividades de la iglesia o micrófonos para la iglesia o comprar algún parlante. Así que no nos alcanzaba muchas veces con lo que yo trabajaba. Y recuerdo que en esos días yo andaba buscando qué puedo hacer. Y recuerdo cuando yo arrendaba una mesa en un lugar que se llamaba el Mercado de las Pulgas. Ese era el nombre. Claro. Y recuerdo que tenía una mesa que arrendaba todos los sábados entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Y lo que yo hacía durante la semana, después del trabajo, cuando yo tenía tiempo libre, es que yo le pedía a ciertos hermanos de la iglesia si me podían prestar las llaves de los lugares donde se botaban cosas en los diferentes edificios, porque muchas veces aquí en Suecia se botan televisiones que estaban buenas o videos que estaban buenos, radios que estaban buenas,
Así que yo dedicaba todas las semanas un tiempo para andar buscando cualquier artefacto electrónico que pudiera estar bueno, los juntaba en mi casa, después en el fin de semana, el sábado, llenaba el auto con todo lo que había encontrado durante la semana y me iba al mercado de las pulgas y todo lo que yo vendía el día sábado allí era dinero, finanzas que yo podía con eso pagar el pequeño local que teníamos en los comienzos, pagar cualquier necesidad pequeña que hubiera en esos inicios, pero siempre andábamos de alguna forma buscando algo. Nunca nos hemos quedado. Y por eso yo creo que es tan vital hablar de mentalidad, porque hay gente que tiene la mentalidad del empleado, pero hay gente que tiene esta mentalidad emprendedora. Yo quiero más, pero no quiero más porque quiero gastar más en mí. Quiero más porque quiero dar más. Quiero invertir mejor. Quiero dejar un legado importante. Quiero que el ministerio vaya más allá. Y creo que también acá, y me gustaría poder escucharte a ti, porque siempre yo he tenido como esto de nuevos sueños, nuevos proyectos, vamos más allá, pero tú siempre me has complementado de una forma tan perfecta porque tú eres la mujer que todo lo tiene en orden. Y recuerdo cuando estábamos recién casados y yo quería comprar una televisión o algo, y tú me dejaste tan claro, y para mí fue también algo que me chocó en los inicios, porque tú me dijiste, si Dios nos quiere bendecir, Lo que pasa es que yo checaba el teléfono pero no tenía internet. Lo que pasa es que yo checaba el teléfono pero no tenía internet. Nitro, confirme, ¿con quién va usted mañana? ¿Va con la familia? Confirme. Si no, para que coja un par de puestos ahí atrás por la ventana. Nitro, confirme, ¿con quién va usted mañana? ¿Va con la familia? Confirme. Si no, para que coja un par de puestos ahí atrás por la ventana. Sí, te voy con mi mamá, con mi papi y también voy con un hermano que es como un ñaño para mí que se llama Santi, uno de los hijos de la hermana Ángela. Vamos a estar los cuatro. Pero que se llama Santi, uno de los hijos de la hermana Ángela. Vamos a estar los cuatro. Pero puedes estar ahí, podemos irnos en la parte del último, en la fila del último, y ahí podemos ubicarnos. En la parte del último podemos estar. Al último, en la fila del último, y ahí podemos ubicarnos. En la parte del último podemos estar. Voy a llevar el teléfono con datos móviles para enseñarte ahí, trabajar ahí. Sí, te voy con mi mamá, con mi papi y también voy con
un hermano que es como un ñaño para mí, que se llama Santi, uno de los hijos de la hermana Ángela. Si sabes que te va a recomendar que uses Twenty. No sé si has usado alguna vez Twenty, Chi20, ya que tú puedes hacer una promoción, puedes hacer un saldo de $4 y te dan como 8 o 9 gigas, y con esas 8 o 9 gigas tú puedes trabajar en World ya sin depender de un router, de CNT, de NetLife ni nada de eso, sino que haces con Twenty, haces ahí una promo. Yo la sé hacer. Y si tienes cuenta, si tienes este dinero en tu banco, tienes tarjeta de débito, se lo puedes hacer en vez de hacer una recarga en un bazar, directamente ahí te pide tus datos de la tarjeta de débito para que te descuenten cuánto quieres hacer de recarga. O sea, tú puedes hacer planes. Si compras un Twenty, yo te puedo enseñar. Vamos a estar los cuatro. Pero puedes estar ahí, podemos irnos en la parte del último, en la fila del último, y ahí podemos ubicarnos. En la parte del último podemos estar. Voy a llevar el teléfono con datos móviles para enseñarte ahí, trabajar ahí. Si sabes que te va a recomendar que uses Twenty. No sé si has usado alguna vez Twenty, Chi20, ya que tú puedes hacer una promoción, puedes hacer un saldo de $4 y te dan como 8 o 9 gigas, y con esas 8 o 9 gigas tú puedes trabajar en World ya sin depender de un router, de CNT, de NetLife ni nada de eso, sino que haces con Twenty, haces ahí una promo. Yo la sé hacer. Y si tienes cuenta, si tienes este dinero en tu banco, tienes tarjeta de débito, se lo puedes hacer en vez de hacer una recarga en un bazar, directamente ahí te pide tus datos de la tarjeta de débito para que te descuenten cuánto quieres hacer de recarga. O sea, tú puedes hacer planes. Si compras un Twenty, yo te puedo enseñar.
con algo, va a ser sin crédito. Y recuerdo que fue en ese momento donde tú me dijiste y me enseñaste que el crédito nos iba a esclavizar, que no íbamos a comprar muebles a crédito, no íbamos a comprar viajes a crédito, no íbamos a comprar televisión a crédito, que íbamos a ver lo que teníamos y lo poco que había, con eso íbamos a comprar cosas, así fueran de segunda mano. Nadie quiere tener un sillón de segunda mano o una televisión de segunda mano, pero si era lo que teníamos para poder comprarlo, eso era lo que íbamos a traer a nuestra casa, pero que no nos íbamos a meter en deudas, en créditos que después nos iban a esclavizar. Y ese orden me lo enseñaste tú. Sí, creo que cuando uno tiene que administrar sus finanzas, uno tiene que ver lo que es primordial. Y hay dos mentalidades ahí, si vamos al punto de mentalidades. Una mentalidad emprendedora no va a usar sus recursos para cosas que quizás no son importantes en el momento. Y para mí en ese momento una televisión no era importante. Y si no era importante, menos sacar un crédito para eso. Sino que en el momento que ya quizás hubieran finanzas suficientes para abarcar lo básico, y en ese momento teníamos, como tú decías, nuestro hogar y también el ministerio, que nosotros habíamos asumido completamente, entonces yo pensaba ser responsable con lo que ya habíamos asumido. Y por eso una televisión no, y menos a crédito, o cualquier otro artefacto que no sea a crédito. Creo que todo lo que llega a nuestras manos Dios ha permitido que lo administremos. Y esa mentalidad me llevó a quizás decir no a ciertas cosas en crédito, porque son malos créditos que te van a consumir y que no son necesarios. Pero sí, es verdad lo que tú dices en ese punto, pero también va mucho en la mentalidad. Y la mentalidad emprendedora para mí en ese momento era más que nada también el ministerio tomaba finanzas, fuerza, tiempo, pero eso no me iba a limitar, porque quizás no lo tenía en ese momento. Recién casado, estamos construyendo un hogar, muchos costos para allá, para acá, pero personalmente no le dije no al ministerio porque no había dinero, sino que al contrario. Si no hay dinero, bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos. Y en ese momento hicimos esas ventas que tú nombrabas, que quizás para mucha gente era como vergonzoso. Mucha gente a lo mejor ni siquiera se atrevería a hacer algo así, aunque estuvieran pasando una gran necesidad. Pero a nosotros no sentimos nada, al contrario, eso fue una fuente en ese momento, en los inicios, que ayudó para poder mantener los gastos que teníamos en ese momento. Yo recuerdo que los sábados, cuando yo vendía las cosas, yo tenía la mesa de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pero recuerdo que yo los sábados los usaba para evangelizar, claro, para ir por las casas. Y recuerdo que a las 10 de la mañana, cuando abrían, yo hacía una oración: Señor, permite que yo venda esto rápido, porque yo no pensaba estar ahí de 10 a 5. Y recuerdo que estábamos en la fila, yo me ponía la fila para ya entrar a las 9 de la mañana, y empezaban a venir gente que quería comprar, otros vendedores que querían comprar lo que uno tenía, para ellos tener también cosas para vender. Sí, yo recuerdo eso, que tú no estabas ahí todo el día, sino que en media hora, en una hora ya tú tenías todo vendido. Era impresionante. Y quedabas libre el resto del día para hacer el ministerio. Abrían a las 10, hubieron momentos que entre 9 y 10, antes que abrieran, ya había vendido todo, y a veces a las 11 de la mañana. Y quedaba libre, me iba inmediatamente a evangelizar, tocar puertas, porque era lo que yo hacía, predicar el evangelio, andar haciendo la obra del Señor. Pero aquí hay algo muy importante también, porque nosotros, por no tener deudas, tuvimos libertad para hacer la obra del ministerio. Y yo sé que estamos hablando de la mentalidad emprendedora, pero todo esto tiene que ver mucho con eso, porque las deudas nos permitieron tener esa libertad que necesitábamos para hacer la obra. Sin deudas. Sin deudas. Y si no me equivoco, nosotros, nuestros primeros 7 años de casados, la televisión que tuvimos en casa fue la televisión que yo recibí de regalo a mis 12 años de edad. Imagínate, la televisión que a mí me regaló mi mamá a los 12 años de edad era la televisión que después, como casado, fue la televisión que teníamos en la casa. No era nada bonita, era un cuadro pequeño adelante y así de larga hacia atrás. Creo que la juventud de hoy nunca imaginaría una tele así, pero era larga hacia atrás la televisión y muy pequeñita adelante. Era fea, no era cómoda, era
no se podía ver nítidamente la imagen, pero ¿sabes qué? Vivíamos sin deudas y sin problemas financieros, y todo lo que entraba podíamos pagar lo nuestro, lo básico, no teníamos más deudas, y luego invertirlo todo en la obra del ministerio. Y hoy yo noto gente que no tiene esa capacidad, y esto tiene que ver mucho con la mentalidad emprendedora. Porque si hay algo que tú has tenido siempre y que hemos tenido la capacidad de desarrollar, es esta cualidad de poder postergar gratificación. Yo noto gente hoy que no tiene ese carácter para decirle no a algo en el momento. Hay gente hoy que tiene la última televisión, el último PlayStation, tiene muebles, se van de vacaciones, pero todo es a crédito. Viven en un estrés de tener que estar pagando todo, tienen que estar pagando todos los meses, y cuando les llega el sueldo, se les va todo en las deudas de viajes del año pasado, de televisiones que compraron hace 3 años atrás y que ya son obsoletas, están viejas, ya pasaron de moda. Entonces nosotros sí tuvimos esta capacidad de decir no en el momento, y cuando llegue ese tiempo de prosperidad, ya haya dinero, vamos a poder comprarlo. No sé si te acuerdas cuando nos encontrábamos con amigos que estaban yendo de viajes, estaban comprando autos. Muchas veces con contemporáneos de nosotros de la misma edad, contaban de sus viajes, de lo que habían logrado financieramente y cosas así. Y claro, yo me alegraba con ellos, pero yo también estaba muy consciente de la elección que había hecho o habíamos hecho, y no me provocaba un estrés o una envidia, sino que sabía que era una etapa en nuestra vida donde teníamos que administrar muy bien nuestras finanzas y que no iba a ser eterno, sino que iba a ser por un tiempo. Y yo creo que es muy difícil a un joven, tú hablas de jóvenes hoy en día, verlos como sienten una presión de mostrar, de ser alguien, y quizás no tienen los recursos para hacerlo por el momento, y se sienten muy forjados, y quizás también han crecido en hogares con una mentalidad así, porque esa mentalidad también se hereda. Claro. Y en esos primeros días también recuerdas que yo tenía un puro par de zapatos con el que yo predicaba en los cultos los domingos, y era con el que yo también trabajaba lavando platos en la noche. Y recuerdo un día que estaba muy gastados, no teníamos dinero, ¿no? para ese momento comprar nueva ropa, nuevos zapatos, pero nunca nos quejamos. Estábamos agradecidos con lo que teníamos. Y recuerdo una vez que tenía bien roto mi zapato y tú les ponías como papel de diario, porque se me mojaban los zapatos trabajando en la cocina, a veces era invierno, se me enfriaban los pies, y aunque a lo mejor estábamos tan limitados, nosotros, todo lo que entraba, ni lo gastábamos en nosotros. Nuestra pasión era poder invertirlo en cosas de la iglesia, en poder comprar un micrófono para la iglesia, era la pasión de nuestra vida en ese momento. Y toda nuestra vida, cuando nosotros hablamos de hacer finanzas, todo giraba alrededor cómo damos más. Importante eso, porque eso ha sido nuestra cualidad a través de los años. ¿Cómo damos más a la obra? Ya una hora también, porque para mí es un gran gozo poder dar. Quizás por causa del llamado, por causa del amor a la obra, también nos empujó a forjar esta mentalidad de emprendedor en un área. Yo creo que si hubiera sido por mí, por algo mío personal, quizás no la hubiera forjado tanto, en mi caso, pero creo que en todos estos años esta mentalidad se ha ido forjando justamente por el amor a la obra, y no permitir que la falta de recursos o la falta de alguna cierta finanza nos limite en poder trabajar y expandir el evangelio. Que para mí eso no cabe en mi cabeza no puedo evangelizar, no puedo hacer esto, no puedo llegar a las multitudes porque no hay dinero. Para mí eso no cabía en mi cabeza ni hasta el día de hoy. Pero fíjate lo que enciende esa mentalidad emprendedora. Y yo creo que esto ha sido clave. Teníamos algo que nos apasionaba, que era el ministerio. Esa pasión por el ministerio nos activaba de una forma para pensar diferente y buscar diferentes medios que nos llevaran a poder sustentar y a poder dar más. Y por eso creo que cuando hablamos de mentalidad para tener éxito, hay que reconocer que nada cambia en tu vida hasta que no cambia en tu mentalidad. Porque creo que la pobreza está en la mente, la prosperidad está en la mente. De hecho, escribe el apóstol Juan en la 3ª carta, dice
amado, yo deseo que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Porque la prosperidad está dentro primero. La prosperidad, antes de llegar a una billetera, primeramente se manifiesta en las emociones, se manifiesta primeramente en la forma de pensar. Y cuando tú eres próspero en tu forma de pensar, comienzas a generar una creatividad que te da ideas para después hacer esas finanzas que son muy necesarias para la obra de Dios. Entonces, nadie puede prosperar hasta que no pueda erradicar de su mente pensamientos de fracaso, de pérdida, de pobreza que hemos heredado de nuestros padres. Yo noto mucha gente que maneja una maldición financiera y tú vas a notar personas que cuando el tema dinero sale se ponen nerviosos, comienzan a transpirar. En algunos hogares sale la palabra dinero, comienzan a pelear. Causa un estrés interno. Porque como que el dinero es malas noticias. Y en hogares con una mentalidad próspera, dinero es buena noticia, porque como se anda buscando dar, invertir, sembrar, inmediatamente se buscan ideas para que uno pueda producir, esa producción te genere entrada financiera y así uno pueda estar dando cada vez más. Por eso es muy importante esto, entender que el dinero está en los bancos. Los recursos están en la tierra, los recursos naturales, pero las riquezas, Dios no la puso ni en los bancos ni en la tierra. Las riquezas están en nosotros. Y por eso dice Deuteronomio 8:18 que Él nos ha dado a nosotros poder para hacer riquezas. Y por eso el emprendedor tiene que saber que la riqueza más grande no está hoy en un banco. El oro más importante no está en una mina en algún país por ahí. No, nuestra mente es la mina de oro más grande, más poderosa que pueda haber en la tierra, porque se ha extraído más riqueza de la mente humana que de cualquier banco o de cualquier mina de oro. Y por eso, cuando cambia la forma de pensar, cuando tú comienzas a decir, no, a ver, no voy a comprar esto, no lo necesito. Claro, hay personas que dicen, pero si no lo compro es porque soy pobre. No, tienes que aprender a decir no en una etapa a esa televisión, a ese PlayStation, si es que tú quieres prosperar. Porque tú y yo conocemos gente que quiere prosperar, pero tú no puedes prosperar si no cancelas tus deudas, si no sales tus créditos. Entonces hay personas que quieren saltar de la A a la C sin pasar por la B, que es pagar mis deudas. Y pagar tus deudas es la clave para después comenzar a prosperar, porque tienes que salir de aquellas cosas que te están esclavizando ahora y que te están limitando tu tiempo y que te están esclavizando financieramente. Y para poder ordenar tus finanzas, es muy importante decir no a muchas cosas. Entonces yo veo gente, quieren prosperar sin pagar deudas, porque pagar deudas va a implicar que entonces tengo que vender esta televisión, tengo que vender esta ropa, tengo que decirle no a un viaje. Ya hay una etapa que sí, uno tiene que poder decir no. Porque toda la gente que nos está oyendo tienen que saber que Dios no pone su bendición en el desorden. Dios no bendice desorden. Dios bendice orden. Y eso es muy clave, ¿verdad? Claro, ya hablas ahora sobre el orden financiero, que yo creo que también es parte de la mentalidad emprendedora de poder tener orden. Y quizás orden en tu entrada y tus salidas financieramente y pagar las deudas. Ese es un buen consejo que yo también acentúo, de poder pagar las deudas primeramente, porque cuando eso esté ya aclarado vas a poder también ir al otro paso financiero, que es el ahorro, la inversión, y vas a sentir una libertad también para prosperar en la otra etapa en tu vida. Y eso es lo que nos ha llevado también a hoy poder hacer dádivas, inversiones, siembras en nuestro ministerio. Hablaba recién de los comienzos, pero gracias a Dios muchas cosas han cambiado, muchas cosas han mejorado, y hoy podemos dar como familia, como matrimonio, de una forma mayor y diferente, gracias a esa mentalidad emprendedora y a ese orden. Fíjate, en estos días, hablando de la mentalidad emprendedora, estábamos hablando a un grupo de empresarios sobre inversiones en ciertas acciones, ciertos fondos,
Ahora nos estamos tú y yo instruyendo mucho en las criptomonedas. Estamos siempre leyendo, buscando. Pero yo detecto que hay gente que tú le pones la información, tú les das a ellos toda la información, pero no hacen nada con eso. Como que hay personas que, aunque son empresarios, se quedan en el status quo, se quedan conformes donde están y no entienden que todo el mundo está cambiando y que hay cosas que ya son obsoletas aún en el mundo económico y que ha habido toda una reinvención financiera y que eso requiere estar leyendo nuevo, porque todo lo que está ocurriendo ahora en el mercado, todo lo que está pasando ahora en el mundo de la economía, en el mercado bursátil, están habiendo tantas oportunidades, pero si uno no tiene hambre por aprender, tristemente las oportunidades pasan por delante de ti y te las pierdes. Así es. Muy interesante todo lo que estamos hablando y todos los temas que surgen sobre este tema, sobre mentalidad emprendedora. Rodolfo, te quisiera preguntar por qué pensamos como pensamos y qué determina nuestra forma de pensar. ¿Qué factores afectan nuestra forma de pensar? Yo creo que hay un acondicionamiento, hay mentalidades que hemos heredado y también hay culturas en las que hemos sido formados. La primera escuela de la vida es obviamente tus padres, tu familia. La segunda escuela es la educación, cuando uno comienza a ir de 8 de la mañana a 4 de la tarde o 3 de la tarde a una escuela. Es muy importante hablar también de ese tipo de educación tradicional que está hecha para formar empleados y no emprendedores. Y después está la escuela de tu país. Tu país es una escuela que formó en ti una cierta estructura pensante y por eso pensamos como pensamos. Hay toda una condición de situaciones, toda una condición de personas que nos rodean que comienzan finalmente a dictar nuestra forma de pensar. Y por eso, si uno va a ser un emprendedor, uno tiene que poder detectar qué mentalidades equivocadas yo he heredado de mis padres, qué mentalidades equivocadas yo he recibido de la escuela, de mi cultura, porque nadie puede emprender, nadie puede alcanzar la excelencia, progresar o prosperar si no comienza a arrancar, a derrotar estas mentalidades de pobreza que muchas veces hemos recibido. Por ejemplo, hay personas que nacieron en hogares donde los padres decían, cuando ellos querían algo, no hay dinero, no tenemos plata. Y quizás era una realidad, pero se está confesando algo ya muy fuerte. Claro, y esto es lo que nosotros le hemos enseñado a muchos discípulos nuestros y a pastores también, que nunca se debe decir en un hogar, no tenemos dinero, porque ellos van a decir, nuestros hijos, ¿cómo ellos sirven a Dios y no tienen dinero? ¿Cómo ellos sirven a Dios y Dios no nos ayuda? Y que es muy importante que nuestros hijos no escuchen ese término, no hay dinero, porque es como que el Dios dinero no está dando permiso para que podamos comprar o para que podamos hacer ciertas cosas. Y nosotros, aun cuando a lo mejor estábamos en una situación escasa, recuerdo que tú le decías a los niños, no es el momento. Sí, le decíamos a los niños, no es el momento. No es el tiempo. No es el tiempo, nunca usamos la palabra no hay dinero. Y a lo mejor esa era la realidad, pero no quería que nuestros hijos tuvieran una mala conexión con lo que es finanzas, dinero. Quizás había para lo básico, ¿no? Pero quizás para un helado extra, un juguete extra que era fuera de tiempo. Entonces uno le dice, no es el tiempo, no todo lo que un niño desea hay que dárselo en el momento. Y creo que también fue una forma de enseñarles a ellos de postergar esa gratificación que nombrabas al principio, sino que no todo lo que uno desea, aunque tenga el poder adquisitivo, no es el momento, porque así también uno aprende a postergar la gratificación para dejarle un tiempo de especial. Ahora, eso fue un momento breve en nuestras vidas, no fue siempre que hubo escasez. El Señor gradualmente, de forma lenta, paulatina, nos fue bendiciendo, prosperando financieramente, de manera que nuestros hijos no crecieron tampoco resentidos. No les generamos a ellos un resentimiento. No se dieron ni cuenta, ni ahora ellos no tienen un resentimiento por eso, al contrario.
Nosotros les enseñamos que sean agradecidos porque han recibido tanto. A lo mejor uno puede pensar que nuestros hijos, como tú decías, tenemos que darle todo lo que ellos quieran, pero no hay nada malo en decirles, ¿sabes qué? No es el momento, no es el tiempo, porque eso también desarrolla carácter en nuestros hijos, desarrolla esa longanimidad, ese pensar a largo plazo de que no ahora, pero más adelante sí lo van a tener, sí lo van a recibir. Entonces, hay que formar a nuestros hijos también en una mentalidad, no de escasez, pero de poder también soportar ciertas situaciones, pero también de que ellos hereden una cierta inteligencia financiera, que fue lo que también nosotros modelamos mucho en nuestra casa. Nunca peleamos delante de nuestros hijos por dinero. Y hasta el día de hoy, yo no sé si hemos peleado por dinero, y dónde está el dinero, y por qué no hay dinero, o qué hiciste con el dinero. Nada sería más bajo que tú y yo anduviéramos peleando por algo así. Tú has sido una mujer muy sana en esa área, tú has sido una persona que ha dejado un modelo de orden muy claro, y los dos hemos podido caminar en ese orden, y también hemos visto como consecuencia la bendición en todo eso. Es verdad. Gracias a Dios, bueno, lo que es el llamado nos ha forjado a formar una mentalidad, y lo que yo puedo ver, quizás mucho lo aprendí en esto, en el llamado, porque no vengo tampoco de un hogar de empresarios, no vengo de una cultura así, sino que quizás algún orden financiero, pero de esto de crear donde no hay, de hacer, de ir más allá, fue la pasión por el llamado del ministerio que forjó eso en mí y que aún lo hace. Y me he propuesto de no dejarme y creer que ya lo conozco todo, aunque tenga cierta edad. Creo y me mantengo conscientemente en una mentalidad de poder, ¿qué hay de nuevo? De aprender. Tú hablabas de nuevas formas de hacer finanzas. Y lamentablemente me duele ver muchas veces entre los cristianos, que siempre estamos atrasados en eso, en nuestra cultura hispana, latina también, muy atrasados en eso, y cuando ya el mundo avanzó. Entonces me he propuesto y me forjo a aprender, aunque lo más cómodo es quedarse como está, pero me he propuesto de querer aprender siempre, qué es lo nuevo, tengo que aprender, no lo conozco todo, tengo mucho todavía que aprender. Y creo que eso conscientemente, porque si no lo hago conscientemente, me hubiera quedado ahí en un estado mediocre, un estado común, un estado normal. Me gusta, quiero aprender más. Y si gente sin Dios logra ciertos éxitos, ¿cuántos más nosotros que tenemos a Dios, que nos da el poder para hacer riquezas? Entonces no he visto que es las condiciones externas que me limitan, sino que mi mentalidad puede ser algo que me esté limitando, una forma de pensar, una forma que crecí viendo una cierta forma, cómo se hacen ciertas cosas, quizás tengo que cambiarla, porque si no, no voy a llegar al otro nivel. Otra pregunta que quisiera hacerte, diferencias entre una mentalidad de éxito y una mentalidad de fracaso. Creo que alguien que tiene una mentalidad de fracaso siempre se enfoca en la crisis. El que tiene una mentalidad de éxito, aunque ve la crisis, descubre la oportunidad en la crisis. La gente que yo veo que tiene mentalidad de fracaso siempre se excusan. La gente que tiene mentalidad de éxito se empujan. Muy diferente. Tú vas a ver gente que siempre se está excusando de por qué no se puede. Pero los emprendedores o la gente exitosa, a diferencia de los que se excusan, se empujan. Tú vas a notar también que la gente que tiene mentalidad de fracaso o de pobreza, lo hablábamos recién, es gente de corta duración. La gente que tiene esta mentalidad perdedora pierden porque si no es rápido, no lo quieren. Si no va a ser inmediato, entonces no lo intento. Y la gente que tiene mentalidad próspera o de éxito, ellos saben que van a haber cosas en la vida que van a tomar su tiempo. Porque tú no puedes esperar cambiar todo de un día para otro. Uno a veces piensa o espera un golpe de suerte, ¿verdad? Sacar la lotería, ganarme unos millones rápidos y así yo no trabajo nunca más. Y eso es tan equivocado
porque esos golpes de suertes que a lo mejor nunca van a llegar, y también cuando tú ves gente exitosa, no tuvieron golpes de suerte. A lo mejor tú ves a esa persona hoy en un lugar de promoción, de éxito, de reconocimiento y riqueza, pero cuando tú miras hacia abajo o hacia atrás, ellos han trabajado por muchos años, han sido disciplinados, invirtieron, hicieron las cosas bien por 10, 15, 30 años, hasta que finalmente llegó un momento de éxito. En estos días estaba justamente escuchando sobre uno de los hombres más ricos del mundo, que es hoy Jeff Bezos, el líder o el jefe de Amazon. El hombre era multimillonario, pero todavía andaba manejando un auto muy normal, muy casual. Aunque el hombre era multimillonario, no quería invertir nada lujoso en sí mismo. Todo lo reinvertía en su empresa, porque él decía, ya va a llegar el momento, ya va a llegar un momento de un éxito mayor. Y fíjate esa capacidad de aunque era millonario, cualquiera que hubiera tenido ese dinero en ese instante hubiera dicho, bien, me voy de viaje, compro casa, me compro todos los autos que siempre he soñado. Pero él decía, no, yo sé que hay un éxito más arriba todavía, voy por algo más, y todo lo que esté entrando como ganancia lo voy a reinvertir en mi empresa. Y esta es la capacidad que tiene la gente exitosa, de postergar lo que hablamos de un principio. Estoy dispuesto a sembrar y seguir sembrando y seguir diciendo no a mi yo, a mi ego, a mi deseo, porque yo sé que más adelante me espera un gran éxito que va a transformar y que va a ayudar a muchísimas otras personas. Muy bien, muy interesante. ¿Se puede cambiar una forma de pensar? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que cambiar una creencia se puede, pero es difícil. Se puede sin Dios. Obviamente con Dios va a ser mucho más fácil. Si no me equivoco, dice Romanos 12:2 que nosotros podemos ser transformados en la medida que nuestra mente va siendo renovada. Entonces, uno cambia una forma de pensar identificando lo que hemos heredado de nuestra cultura, de nuestros padres, de la escuela, porque el día que tú naciste, a ti te entregaron un mapa de vida. Y esto es lo que es un paradigma limitante, un paradigma mental limitante. Es como un mapa de una ciudad en la que no vives. Imagínate tener el mapa de Roma, pero tú naciste en Lima, Perú, o en Santiago, Chile. No sirve. No lo puedes usar. Y muchas veces nuestros padres, nuestra cultura nos dieron mapas del éxito que dicen que tenemos que tomar ciertas calles que no encontramos nunca y que dice que tenemos que ir por ciertos lugares que no encontramos, porque eso es lo que te da una mentalidad, un paradigma limitante equivocado. Y por eso tú no puedes encontrar el éxito hasta que tú no cambias tu forma de pensar. Y cambiar tu forma de pensar es decir, este mapa no sirve, voy